Ah, tendría que chequear, Nilsson, el código, porque depende qué te sobra, qué te falta, no tengo idea qué te está diciendo. Dice, cuando los uso me sale un error y cuando los uso me dice que sobra. ¿Qué sobra? Y a ver, si ustedes revisan también un poquito el libro, dentro de lo que es ah, la programación orientada al objeto, es que todo tiene que ver con cómo tú modelas tus tipos de objetos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizar un poquito. Les había dejado unas transparencias en lo que es Moodle respecto a lo que es encapsulamiento, ¿cierto? Entonces, a ver, cuando tú tienes, por ejemplo, cuando tú tienes, vamos a hablar acá, cuando tú tienes objetos, ¿ya? Los cuales, por ejemplo, tienen atributos privados, vamos a modelar algo que conocemos, como por ejemplo, eso. eh, bueno, a ver, ¿cuánto vale un pi? Es mejor que utilices el pi del MATS, ¿de acuerdo? Tienes razón, Ebert. Les pedí que vayan a averiguar, ¿no es cierto?, qué prestaciones de servicio les brinda la clase MATS respecto a cosas matemáticas, y algo que les brinda son estas constantes que son matemáticas como pi, e, ¿de acuerdo? Y muchas funciones matemáticas como max, min, logaritmos, potencias, raíces, senos, cosenos, ¿ya? A ver, iremos con lo que de la pregunta de Nilsson. Por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a modelar algo muy sencillo, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos una persona, ¿ya? Y queremos a nivel general, ¿no es cierto?, identificar qué datos caracterizan a una persona, probablemente nosotros vamos a decir su nombre, ¿correcto?, su fecha de nacimiento, ya, y no sé, alguna cosa más, su carnet de identidad, su documento de identidad. Entonces, le podemos decir que es un string, ya, la fecha de nacimiento es algo de clase fecha, su carnet de identidad va a ser un entero. Fíjense, estos atributos en la persona, en la realidad, son privados, ¿correcto? Tú puedes ver a la persona, pero los datos que tiene esa persona se mantienen privados. Y si es que nosotros en un programa queremos tener los datos estos de una persona, pues tampoco queremos que todo el mundo lo sepa, ¿cierto? La forma de acceder a esta información tiene que ser con privilegios. Entonces, en este caso, si yo quisiera conocer, por ejemplo, si yo quisiera hacer algo o conocer el nombre, ¿ya?, de un objeto que pertenece o que es de la clase, persona, entonces no me va a quedar otra que, tener vías de acceso a estos atributos privados. En las transparencias de encapsulamiento, si ustedes ven, se los he hecho un gráfico en el cual nosotros podemos tener un objeto. Obviamente, esta clase, ¿para qué sirve? Fíjense, para que yo pueda crear un objeto, por ejemplo, P1,
es de clase persona, ¿cierto? Este objeto, al ser construido con este modelo de clase persona, entonces, ¿qué es lo que tiene esta persona? Lo que va a tener es información en su nombre, va a tener información en su fecha de nacimiento, ¿correcto? Y va a tener información en su carnet de identidad. Por ejemplo, si se llama Luis, ¿ya? Y su fecha de nacimiento, que se llama, es el 2 de abril del 98, por ejemplo, y tenemos que su carnet de identidad es el 44, 72, 44, ¿ya? Entonces, esta información, fíjense, este objeto que es de clase persona la tiene oculta. Esta información está oculta. Entonces, si yo quisiera conocer el nombre de un objeto de la clase persona, yo le tengo que enviar un mensaje y usualmente los mensajes para acceder a los atributos de un objeto de manera particular, entonces se llaman los famosos métodos accesadores o que se prefijan con la palabra get. Entonces, ¿qué tendríamos que enseñarle o qué tendría que saber hacer este objeto P1 que es de clase persona? Debería saber o debería permitirme enviarle un mensaje que me diga get nombre, ¿correcto? Entonces, fíjense, este proceso get nombre es una prestación de servicios que debería tener todo objeto de clase persona. Usualmente cuando yo quiero obtener información del objeto, no le envío cierta información porque por esa razón le estoy preguntando. Si le voy a preguntar su nombre es porque probablemente no sé su nombre y no tiene mucha gracia que esté mandando la información. Y resultado de este procedimiento, ¿qué es lo que yo espero? Lo que yo espero es que me devuelva el nombre que tiene esa persona. Obviamente, fíjense, este proceso o este método tiene que estar con public para que yo lo pueda usar. Entonces, la única vez que yo le puedo mandar este mensaje a un objeto de clase persona es que este mensaje tenga carácter público, que yo lo pueda usar desde afuera. ¿Correcto? Eso. Entonces, fíjate, este proceso get nombre, básicamente lo único que hace es permitirme acceder al dato del nombre. Ahora va a depender de mí, ¿no es cierto? ¿Cómo te quiero permitir acceder? Te puedo permitir acceder así, tan sencillo como esto, y decirte return nombre, te voy a devolver el nombre, ya que me estás pidiendo el nombre, y te digo return nombre. Entonces, cuando a este objeto P1 yo le envío el mensaje get nombre, entonces este objeto, ¿qué me va a responder? Este objeto me va a responder Luis. ¿Correcto? Porque así, sin tener estos métodos accesadores que se llaman, yo no puedo acceder al nombre de la persona, de P1. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el nombre está encapsulado, es oculto. ¿De acuerdo? Entonces, los métodos get, fíjense, estos famosos métodos get en programación orientada a objetos, también se denominan métodos accesadores, ¿ya? Y su misión, básicamente el objetivo de estos métodos es acceder, como su nombre dice, acceder al dato de un atributo. ¿Ya? Entonces depende de vos cómo tú quieres darle el dato. Si le quieres dar una clonación, una copia, eso ya va a depender. Más adelante se van a dar cuenta que hay maneras, ¿no?, de hacer esto. Entonces, cuando yo tengo get nombre, ¿qué estoy queriendo hacer? Estoy queriendo acceder al dato del atributo nombre, ¿ya? Y para acceder al dato del atributo nombre, obviamente, ¿por qué es que quiero acceder? Es porque probablemente ese atributo nombre no se lo puede acceder así tan libremente desde afuera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a requerir de un proceso que me permita acceder al atributo de manera controlada. ¿Ya? Y por otro lado, hay los famosos métodos set. ¿Correcto? Estos métodos set, que son los famosos métodos mutadores.
A diferencia de los métodos accesadores, los métodos mutadores, su objetivo es cambiar el estado de un atributo, ¿cierto? Entonces, el objetivo de un método mutador o set es cambiar el estado de un atributo, ¿correcto? Obviamente, los objetos, dependiendo, ¿no?, de lo que tú quieras hacer o lo que estás modelando, no es obligatorio que tengas get y set. Eso va a depender de qué es lo que quieres hacer o qué es lo que quieres programar o resolver, ¿ya? Estos métodos son útiles para trabajar con objetos, ¿de acuerdo? Y a nivel de atributo individual, ¿de acuerdo? Y son bastante... su utilidad, digamos, radica en el hecho de que los atributos, por norma, son privados, ya están encapsulados. O sea, el acceso a esta información no es a libertad, ¿correcto? Están bastante restringidos, ¿ya? Es información oculta del objeto. Para eso sirven estos dos métodos, get y set. Va a depender, como les digo, qué es lo que quieres resolver para tener get, para tener set, ¿cierto? No necesariamente en todos probablemente vas a tener, pero probablemente estos métodos van a aparecer, ¿ya? Pero la forma de usualmente hacer un método get, por ejemplo, suele ser get y aquí le pones, ¿no?, el nombre del atributo. Estos jamás, por ejemplo, te dan datos de entrada y este usualmente te va a generar un resultado y este tipo es consistente con el tipo del atributo. Usualmente estos métodos get tienen este tipo de implementación, ¿cierto? Lo único que le dices es que tú le vas a devolver el dato que está en el atributo que estás queriendo acceder. Y los métodos set, fíjense, son métodos que generan cambio de estado en el atributo, en el objeto. Entonces, por ejemplo, yo quiero establecer el estado de un atributo y estos usualmente no me generan resultado, que me generan cambio de estado en el objeto. Entonces, estos usualmente suelen tener como datos de entrada el nuevo valor, ¿correcto? El nuevo valor o el nuevo estado que yo quiero que tenga el atributo. Y básicamente estos métodos en general, no es siempre, ¿de acuerdo? Va a ser algo así, ¿no es cierto? Va a ser una asignación. Entonces, por eso es que se dice que este método muta, cambia el contenido del atributo. Estos son mutadores. En cambio, estos no cambian, ¿cierto? El dato del atributo, más bien te permiten acceder al atributo. ¿Cuándo? Cuando estos atributos son privados. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Es que yo necesito, fíjense, sus códigos. Si tienen problemas con código, me pueden mostrar por pantalla y podemos ver cómo arreglar. Pero si me hablas nomás, estamos complicados. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice? Ya. Cuando se identifica qué tiene todo, qué puede hacer con esa información, se refiere a qué puede hacer ese objeto en el mundo real o qué puede hacer mi programa con esa información. Es que fíjate, tu mundo real está restringido. Por ejemplo, cuando tú me dices, ¿no es cierto?, eso del ave, ejemplo, un ave puede volar, pero mi programa me puede decir su color y tipo de ave. Pero a ver, fíjate, ¿qué modelo hemos agarrado para modelar las aves? En ese modelo o en esa realidad que hemos observado, que a su vez era una representación, ¿tú veías a un ave volar? ¿Ever?
No. Entonces, probablemente por esa razón, tú has empezado a modelar lo que observas como característica gráfica, digamos, de las aves. Pero ¿es por qué? Porque nosotros estamos poniéndole esa perspectiva a la realidad. A ver, ahorita vamos a ver, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando tú modelas el mundo real, Ever, a ver, por enésima vez, es muy difícil, diríamos casi imposible, modelar el mundo real en su exactitud. ¿Te das cuenta? Es casi imposible, porque el mundo real tiene niveles de detalle muy finitos, ¿correcto? Entonces, probablemente lo que vamos a hacer es observar ese mundo real, pero con una perspectiva bien reducida de la realidad. Les repito, ustedes, es que si no entienden esto que les digo, estamos complicaditos. Por ejemplo, en San Simón ustedes, y este es un ejemplo muy real, ustedes están registrados, fíjense, en el WebSys, cada estudiante San Simón, fíjense, cada estudiante San Simón, desde la perspectiva del sistema de administración del WebSys, tiene nombre, ¿ya? Que tiene carnet de identidad, se le asigna un código SIS. Sabemos qué carrera estás estudiando, podemos saber tu CARDEX. Ya tenemos la fecha de nacimiento, podrían saber tu fecha de nacimiento. Pero fíjense, yo que soy funcionaria de San Simón, ¿cierto? Yo puedo sentarme y ver el CARDEX de cualquier estudiante, la pregunta yo como docente, por ejemplo, como docente. ¿Puedo saber cuál es tu CARDEX de un estudiante en San Simón? Y la respuesta, no. La respuesta es, yo como docente puedo saber tu CARDEX, es la pregunta. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque esta información, primero, está oculta. Y segundo, es el acceso a la información que se tiene en el WebSys está privilegiada. ¿Ya? No es verdad que cualquiera puede venir y mirar la información. ¿Entendido? Ahora, tú te pones a pensar, para San Simón dice, los estudiantes que son personas bien complejas, está modelado con este conjunto de atributos. Ahora, tú dices, no, yo soy estudiante de San Simón, ya, pero en San Simón, en el WebSys, esto es mi modelo. ¿De acuerdo? Entonces, este es un modelo del mundo real. Este es el mundo real. Fíjense, este es el mundo real. Tú en el mundo real puedes caminar, puedes hablar, puedes escuchar, ¿de acuerdo? Puedes moverte, ¿entendido? Pero para fines del sistema, la perspectiva, fíjate, con la que te ha observado San Simón, te ha observado con una perspectiva, ¿cierto? Se ha puesto unos ojos y ha observado la realidad y de todo lo que eres tú, que eres un ente muy complejo en el mundo real, pues solamente le ha interesado estos datos, ¿entiendes? Eso es modelar. Entonces, ¿de qué depende? ¿Qué características nosotros vamos a rescatar de un objeto del mundo real? Depende mucho de la perspectiva con la que observas el mundo real. Por ejemplo, los rectángulos, si yo los observo, ¿no es cierto? Los objetos de clase rectángulo, si yo los observo con una mirada netamente matemática, entonces probablemente, ¿qué me interesa de los rectángulos? Prácticamente sus dimensiones y nada más. Correcto, probablemente no me interesa cualquier otra propiedad que pueda tener un rectángulo, por ejemplo, en un Photoshop. Desde el punto de vista de un Photoshop o de una aplicación que ya es gráfica, entonces el rectángulo probablemente no le interesa solo sus medidas.
¿Ya? Eso. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Entendido? Entonces, esa es la razón por la que nosotros modelamos. Van a tener harto cuidado, chicos. A ver, vamos a ir con calma. Ya vamos, voy a irles respondiendo uno a uno. Pero esto que me pregunta Ebert es bien importante. ¿Ya? Es muy importante. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la forma en que tú generas el modelo es de acuerdo a una perspectiva de observación. Y obviamente esta perspectiva de observación tiene que ver con el problema que quieres resolver. Entonces, las cosas que tú le vas a asignar aquí ya tienen que estar consistentes con lo que tú has modelado acá. O sea, ya tienes que olvidarte que este sabe caminar, sabe oír, sabe ver. No. Para fines del problema, esto es lo que representa la información de un estudiante. Mucho cuidado con eso. Modelar objetos tienes que tener harto cuidado. ¿Ya? Eso es. ¿Sí? Ok. No es tan correcto este. ¿Ya? Su modelo del set, digamos, es usualmente es lo que les decía acá. Fíjense, la firma de un set, gracias de todas maneras, pero la firma de un set viene a ser así. Ya, usualmente un set es así. Es un método que usualmente no te entrega resultado, te genera cambio de estado y usualmente recibe un dato de entrada que es el valor con el cual tú quieres cambiar el dato de un atributo. ¿Ya? A ver, vamos a chequear. Vamos a ver qué decimos acá. Sí, vamos a hacer. ¿De acuerdo? Vamos a hacer. Pero ahorita lo que quiero... depende. Depende de lo que quieres hacer, Cristian. Ahorita se los voy a hacer, chicos. Tranquilidad. A ver. Podría determinar si el boolean es verdadero o falso. Tengo que crear mi método para determinar si es true o falso. Vamos a ver hoy día eso. ¿Ya? Cuando determino que es true, cuando determino que es false y cuándo me sirven las cosas para hacer una u otra cosa. ¿Correcto? Vamos a hacer, hoy día vamos a avanzar un poquito más. ¿Ya? Y vamos a hacer un ejercicio también. A ver, tranquilidad, jóvenes, hay que ir haciendo poco a poco. No, vas a ver, vamos a hacer un ejercicio ahora. O sea, tú tienes que modelar un objeto para resolver un problema. ¿De acuerdo? Entonces, probablemente ese problema tiene un montón de cositas que tienes que ir resolviendo parte a parte. Y sobre la base de eso, tienes que ir modelando. ¿Ya? Ahorita nosotros hemos hecho casi pura sintaxis, fíjense, de lenguaje. Hemos hecho pensamiento de tareas bien específicos, pero problemas así tal cuales todavía no hemos hecho. Y entonces vamos a empezar. Bueno, ya hemos hecho, pero no le hemos dado mucha peso. Hoy día vamos a hacer un ejercicio, pero también vamos a avanzar. ¿De acuerdo? Y vamos a tener más información para hacer cosas. ¿Ya? Hasta ahorita tenemos tan poquito, o sea, si bien es cierto poquito, pero poderoso, se puede seguir aumentando cosas dentro del conocimiento. ¿Ya? Y vamos a ir viendo qué es lo que tenemos. Vamos a ir haciendo ejercicios para poder hacer las cosas. ¿De acuerdo? Y van a ir dándose cuenta cómo se modela. ¿Ya? Ok, entonces, a ver. Las instrucciones que nosotros hemos visto hasta ahorita son
Las normativas, las funcionales y las de interacción no hemos visto, ¿ya? Pero las normativas, por ejemplo, son todas aquellas que son las declaraciones que me permiten definir un nombre de una variable, el tipo de que representa esa variable, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad? De eso habíamos hablado, ¿no es cierto? Cuando hablamos de variable a nivel de estructuración de pensamiento, es para abstraer un concepto, pero cuando hablamos de variable a nivel de computación, aparte de abstraer un concepto, nosotros estamos trabajando con los recursos físicos de la computadora. Entonces, la declaración en lenguajes estáticamente tipados te sirven para determinar cuánto espacio de memoria se requiere para una variable, ¿de acuerdo? El return es un operador que te permite devolver el resultado de un usualmente proceso, en este caso método. El import es una instrucción normativa que me permite acceder a cosas hechas del lenguaje. Ya por el momento no hemos utilizado todavía import, no hay que desesperarse, todo viene con su tiempo. Hay instrucciones de interacción que me permiten leer de este teclado, mostrar a pantalla, que por el momento nosotros no las estamos utilizando, sobre todo las lecturas, pero que no estamos utilizando en mi CodePad, el system out, ¿cierto? El system es una clase en terminología Javera y el out es un objeto que está dentro de esta clase. El out, por defecto, está asociado a la pantalla de tu computadora. Entonces, a este objeto le dices imprimí en una línea, imprimí, cosas así, ¿no es cierto? Print line, print, esos son métodos que tú utilizas del objeto out que pertenece a la clase system. Lo mismo sucede aquí, ¿no? In es el objeto que identifica por defecto al dispositivo de entrada de una computadora, que en este caso sería el teclado. Esto no hemos usado, no se preocupen, no se desesperen, no lo vamos a hacer porque no nos vamos a meter en los líos de las entradas-salidas, sino más bien nos vamos a meter en el proceso para resolver cosas, ¿ya? Habíamos dicho en estructuración de pensamiento que para resolver una tarea o un ejercicio o algo queremos resolver, nosotros tenemos que tener un plan. Y ese plan básicamente, ¿qué cosa es? Es una secuencia, ¿cierto? De pasos ordenados lógicamente, no ambiguos. Y hasta este momento, ¿qué tipo de instrucción habíamos utilizado funcional? La asignación, ¿cierto? La asignación es una de las instrucciones más importantes que tiene la programación imperativa porque te permite copiar valores, te permite definir el valor de una variable, ¿ya? Y con la ayuda de lo que es el concepto de expresiones, que es todo aquello que me permite calcular, comparar, por ejemplo, nosotros sí hemos podido hacer relativamente cosas interesantes. Entonces, nuestros planes de ejecución o nuestros procedimientos que hemos estructurado siempre tienen que tener un conjunto finito de pasos, ¿correcto? Entonces empieza, le habíamos dicho inicio, aquí empieza, que es lo primero que voy a hacer, lo segundo que voy a hacer, lo tercero que voy a hacer. Y hemos ido combinando las cosas que hemos aprendido. Hemos aprendido que lo primero que nos interesa a nosotros hacer en un programa son las declaraciones, ¿correcto? ¿Por qué? Porque esas me establecen los nombres de las variables para este ámbito en el cual los voy a utilizar. ¿De acuerdo? Ese nombre se establece como un identificador. Por eso me interesa la declaración. Por otro lado, me interesa ¿por qué? Porque me dice qué tipo de contenido representa. ¿Ya? Y luego, ¿con qué instrucciones nos hemos batido hasta ahorita? Con pura asignaciones, ¿no es cierto? Hemos ido a asignaciones en órdenes bien específicos y lógicos y eso me ha permitido obtener resultados. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, una vez que yo termino un paso, tengo que hacer el siguiente. Termino el otro paso, tengo que hacer el siguiente. Y a medida que yo voy haciendo los pasos de mi plan, quiere decir, o se van consiguiendo, digamos, nuevos valores, ¿correcto? ¿Qué habíamos pensado nosotros o cómo lo habíamos llamado cuando hemos estructurado pensamiento? Incógnitas intermedias le habíamos llamado. Entonces, la incógnita final o resultado es lo que yo espero obtener, ¿no es cierto?, al terminar mi plan. Pero para poder obtener a veces ese objetivo o ese resultado objetivo, requerimos de tener incógnitas intermedias.
Entonces, esas incógnitas intermedias se van definiendo poco a poco. ¿Cómo se van definiendo? Con las instrucciones de asignación, ¿ya? Con miras a siempre obtener mi resultado objetivo. En este caso, fíjense, ¿cómo fluye la lectura? ¿Cómo se hace el plano? ¿Es cierto? Primer paso, termino al segundo paso, termino al tercer paso. Entonces, solemos leer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha leemos, ¿no es cierto? Normalmente así leemos, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Lo mismo va a suceder, fíjense, cuando se hace un programa. Este programa, lo que nosotros hemos codificado y lo hemos guardado como un punto Java, si ustedes se ponen a pensar en términos más generales, es un documento escrito en un lenguaje de programación. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede leer, ¿correcto? De arriba a abajo, de izquierda a derecha normalmente. Ese es el flujo normal de lectura, ¿ya? Y esto me da una noción secuencial. Yo tengo las cosas puestas una después de otro, bajo un orden lógico, y si yo las hago, me van a resultar cosas interesantes. Y hasta ahorita nuestros planes han sido así. Bueno, dentro de lo que es la programación imperativa, se genera un otro concepto que es la programación estructurada. ¿Y en qué consiste este tipo de programación o qué me introduce este concepto? Me permite, dice, introducir nuevos comandos e instrucciones que tienen la finalidad de representar el pensamiento humano. Recuerden que la asignación para nosotros también es una representación de pensamiento humano bien fuerte. Es cuando nosotros queremos definir el contenido de alguna abstracción o de alguna representación de valor. ¿Ya? Cuando yo digo edad igual 18, ¿qué estoy haciendo? Estoy definiendo, estoy asignando 18 a partir de ahora a ese nombre abstracto o conceptual que yo tengo de variable, que es edad. ¿No ve? Pero yo no voy a usar el 18, ¿qué voy a usar? Edad. Porque ahí, ¿qué es lo lindo de tener así el pensamiento? Es que si yo quisiera cambiarle de 18 a 20, pues no hay problema, yo solamente le cambio una vez, pero como he seguido utilizando en adelante edad, entonces no tengo que hacer tantos cambios como se tuviera que hacer si yo utilizara directamente el valor. A eso se llama generalidad, ¿de acuerdo? Que nosotros tenemos un pensamiento general de las cosas. Bueno, las estructuras de control, entonces, son constructos que me permiten, primero, modelar un pensamiento humano y otro que me permiten alterar de manera controlada el flujo de cómo se hacen los pasos de un plan, ¿de acuerdo? O, si hablamos en términos de programa, me permiten alterar el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa. Entonces, ¿cómo se altera ese flujo de ejecución? Ya no va a ser todo lo que mide voy a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿cómo se hace? Siempre se hace de manera sistematizada y siempre bajo la norma de una semántica operacional. Entonces, cuando nosotros vamos a programar en muchas ocasiones o cuando nosotros tenemos un plan, no es verdad que todo lo que hemos pensado en nuestro plan se va a hacer, eso va a depender, ¿correcto? La única vez que se hace todo lo que yo quiero en un plan es que tú tengas un plan lineal donde todas las cosas que tienes que hacer son obligatorias, pero a veces hay opciones en las cuales tú no tienes la obligatoriedad de hacer todo, ¿ya? Y va a depender de algunas otras condiciones para que nosotros podamos hacer o no hacer algún paso que está dentro de nuestro plan. Es por esta razón que no todo lo que se escribe necesariamente se va a ejecutar, ¿ya? Y se plantean un conjunto de estructuras que también tratan de modelar, ¿no es cierto?, algún tipo de pensamiento que los seres humanos tenemos. Y esto siempre es no ambiguo, ¿de acuerdo? Entonces, la primera estructura de control que vamos a mirar es la famosa estructura de control condicional o las famosas if then else que se llaman, ¿ya? Existen condicionales simples que te permiten, fíjense, elegir
entre uno de dos opciones para seguir, entre uno de dos caminos en mi plan. Ya eso me permite hacer una condicional simple. ¿De qué va a depender cuál elijo? Va a depender de cómo se evalúa una condición. Entonces, una condición siempre te va a responder sí o no, verdadero o falso. Entonces, si yo estoy, digamos, en un plan, fíjense acá, por ejemplo, yo tengo un plan, hago mi primer paso, voy a mi segundo paso, pero resulta que aquí en mi segundo paso, en el tercer paso que estoy queriendo hacer, pues no necesariamente yo tengo que hacer este y este, ¿de acuerdo? ¿De qué va a depender si hago este o hago este? Va a depender de una condición. Por ejemplo, si yo quisiera comprarme un celular, ¿de qué va a depender? Va a depender de si tengo plata o no tengo plata, ¿correcto? O de si tengo suficiente dinero o no tengo suficiente dinero. Entonces, no necesariamente es posible que tú termines comprando un celular. Puedes volver sin comprar el celular y va a depender de la condición que tú tienes aquí. Entonces, esa clase de planes, fíjense, a veces tú tienes un plan, ¿no es cierto? Y siempre tienes probablemente una posibilidad de que tu plan no se ejecute como a ti te gustaría y eso va a depender de las condiciones que en ese momento probablemente tú tengas para decidir qué es lo que vas a hacer, ¿ya? Entonces aquí vendría más o menos así, ¿no es cierto? Hago esto y luego fíjense, tengo escrito esto y esto, pero no necesariamente voy a hacer las dos. ¿De qué va a depender si hago esta o hago esto? Va a depender de una condición. Si la condición me dice si hago esto y luego continúo con este paso y este paso. Pero si la condición me dice no, entonces hago esto y luego continúo con este y con este, ¿ya? Entonces, en este caso, fíjense, yo tengo dos bloques de mi plan que no necesariamente se van a hacer los dos al mismo tiempo. Entonces, ¿de qué va a depender cuál de los dos se hace? Va a depender de alguna condición, ¿ya? Entonces, esta estructura de control se le denomina una estructura de control condicional. Ahora, si nosotros empaquetáramos, fíjense, esta estructura de control condicional, entonces yo digo, hago mi primer paso, mi segundo paso, pero mi tercer paso, fíjense, ya está complicado, ¿no ves? Mi tercer paso es mi cuarto paso y es mi quinto paso. Pero mi tercer paso, fíjense, ya es un paso que tiene una semántica de operación mucho más complicada que solamente haz lo que te digo y ya está pasado. ¿De acuerdo? Entonces, esta clase de pensamientos o esta clase de estructuras, fíjense, modelan este tipo de pensamientos. Si hay una condición, ¿de acuerdo? Si la condición se cumple, entonces voy a hacer el proceso 1. Si no se cumple, entonces voy a hacer el proceso 2. Nunca jamás los dos procesos se hacen. ¿De acuerdo? Esa es la famosa instrucción condicional. ¿Ya? ¿Cómo se escribe usualmente esto en JDK? Se escribe con las palabras reservadas. Prácticamente hay que convertirlo al inglés, ¿cierto? If, que es un sí de pregunta, ¿ya? Y else, que es un sí no. ¿Qué es lo que se anula en la sintaxis del lenguaje? La palabra then, que es el entonces. Entonces, automáticamente lo que viene después de la condición, fíjense hasta aquí, eso se considera que se va a hacer si es que esta tu expresión booleana es verdadera. Y todo lo que viene entre esta llave abierta, que está acá, llave abierta, hasta esa llave cerrada, se considera que se va a hacer si es que tu condición es falsa. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, a ver, vamos a agarrar un hito de ellos. ¿Qué dice? ¿No es cierto? Si ustedes han revisado las transparencias, han debido ver que les he dejado unas transparencias con algunos ejemplos, ¿no es cierto? Para analizar. Entonces veamos. En el caso, les hablaba en encapsulamiento, un ejemplo muy interesante de tener cosas encapsuladas son las cuentas bancarias. Fíjense, la cuenta bancaria que tiene un titular, que es el dueño de la cuenta, ¿ya? ¿Qué tiene? Tiene un saldo, ¿correcto? ¿Qué tiene? Tiene un número de cuenta, ¿ya? Y así, por ejemplo,
Esto es privado y esto es privado. Si yo quisiera saber el saldo, entonces le digo get saldo. ¿Cierto? ¿Qué puedo hacer con esta cuenta bancaria? Yo podría mandarle un mensaje y le podría pedir depositar, ¿correcto? Entonces, para depositar, ¿qué yo le tengo que mandar? Un monto. Y esto eventualmente, ¿qué me va a generar? Me va a generar un cambio de estado. ¿En dónde? Usualmente en el saldo. Ahora, fíjense, ¿qué también podría hacer con esta cuenta bancaria? Yo podría retirar, ¿cierto? Eso puedo hacer con esta cuenta bancaria. ¿Cierto? Puedo retirar dinero. Siempre puedo retirar dinero de la cuenta bancaria y yo quisiera retirar, por ejemplo, este monto. Esto siempre es posible, es la pregunta. ¿Siempre se puede? Solo si tienes dinero para retirar. Exacto, solamente si tienes saldo. ¿Correcto? Si yo quiero retirar 200 bolivianos, entonces fíjense, aquí mi pensamiento dice ahí, el plan ¿cómo sería? Dice, ¿quieres retirar este monto? ¿De dónde? De esta cuenta bancaria. La única vez que eso es posible es si es que el monto, fíjense, ¿será que el monto es menor o igual que el saldo? ¿Cierto? Entonces pregunto, ¿correcto? Si es que es menor o igual que el saldo, entonces hago la transacción, ¿cierto? Retiro. ¿Y cómo sería retirar? A mi saldo yo le tendría que quitar el saldo menos el monto. ¿Correcto? Porque una vez que yo retire ese dinero, pues ya no está en mi saldo. Tengo que reducir mi saldo. Pero si me dice que no tengo dinero, entonces probablemente yo le podría mandar un mensaje, ¿no? No tiene suficiente dinero. ¿Correcto? Eso. Entonces, fíjense, este es un pensamiento completamente válido, que cuando nosotros vamos a ir a retirar el dinero, no necesariamente vamos a poderlo hacer. ¿Correcto? Eso va a depender de qué? De una condición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es. Entonces, todo lo que avancemos, Alan, sí entra al examen. ¿Ya? Esta es una forma de modelar. Fíjense, este es un ejemplo de la vida real. Yo quiero ir a sacar dinero. ¿Puedo regresar con el dinero que quiero sacar? No. ¿De qué depende? Va a depender de cómo es tu saldo en tu cuenta para poder hacer efectivo el retiro. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta estructura de control modela esa clase de situación. ¿Ya? Entonces, esto tiene una semántica asociada. ¿Ya? Este pensamiento o esta forma de escribir ese pensamiento condicionado tiene esta semántica asociada que es general, es independiente del lenguaje de programación. Entonces, lo primero que se hace cuando se encuentra algo escrito así, lo primero que se hace es evaluar esta expresión booleana. ¿Ya? ¿Por qué se dice expresión booleana? Porque tiene que responderte true, false. No puede ser cualquier tipo de expresión acá. Esto tiene que ser una expresión booleana. Entonces, al terminar de evaluar la expresión, esto te puede responder una de dos posibles respuestas, ¿cierto? ¿Verdad o falso? Si te responde verdad, entonces te vas al paso 2. Y el paso 2, ¿qué es? Es ejecutar todo lo que está en el proceso 1. Y una vez que terminamos de hacer eso, terminamos la instrucción, ¿ya? O el comando. ¿De acuerdo? Nunca ejecutamos esto. ¿Cuándo nomás ejecutamos el proceso 2? Cuando es falsa el resultado de la expresión booleana. Si es que esto me dice falso, entonces ejecutamos el proceso 2 y luego terminamos la estructura de control. En este caso, si la expresión booleana me dice falso, nunca se hace el proceso 1. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona. ¿Ya? A ver, ¿qué dice? ¿Cómo 3 procesos? Depende. Se puede hacer todo, les cuento. Se puede modelar todo. Entonces, si ustedes me dan algún ejemplo, pues lo hacemos. A ver, vamos a hacer ahorita un ejemplo sencillo para mostrar cómo funciona esto. ¿Ya? Entonces, hasta acá lo dejaré. A ver, vamos a hacer un ejemplito bien sencillo para mostrarles cómo funciona este procedimiento, ¿ya? O esta forma de pensar
es el famoso if then else. Vamos a hacer un ejercicio libre de contexto, súper sencillo, y vamos a chequear cómo funciona. ¿Ya? A ver. Yo quisiera, dice, fíjense, vamos a tener un ejercicio. Y ya, eso es relativamente fácil. Podemos hacer. Ya podemos hacer eso. A ver. Dependiendo de su promedio. Y sí, se puede hacer. A ver, pero vamos a hacer este otro ejercicio que es un clásico. Dice, a ver, dados 3 números. Ya, enteros. Ordénelos. Ya, dado 3 números enteros, ordénelos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, me dan los números A, B, C. Eso entra. Y al final yo tengo que sacar A, B, C. Pero A tiene que ser menor o igual a B y B tiene que ser menor o igual a C. Aquí no se sabe cómo entrar. Por ejemplo, si entra 1, 3, 2, el resultado, ¿cómo debería ser? 1 estaba en A. Al terminar, 1 debería estar en A. En B, ¿qué debería estar? 2. Y en C, ¿qué debería estar? 3. Así debería salir mi resultado. ¿De acuerdo? ¿Entiende? Eso queremos hacer. Ya queremos ordenar. Entonces queremos cambiarle los contenidos. Fíjense, A entraba con 1, al terminar sigue con 1. B entró con 3, al terminar debería estar con 2. Y C entró con 2 y al terminar, ¿cuánto debería tener C? 3. Ya ese es el ejercicio que queremos hacer. Entonces nos pondremos a pensar, a ver, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir preguntando. Yo voy a preguntar, ¿será, le digo, que A es menor que B? Le pregunto, ¿cierto? Si me dice que sí, entonces, a ver, vamos a hacer aquí la recta, ¿ya? Dice que B está aquí y A está aquí. Eso estamos diciendo, ¿no ve? Que A está en esta porción de B. Entonces, A y B ya están ordenados. ¿Cuándo no hacemos nada? ¿Cuándo no cambiamos nada? Cuando, fíjense, si me dice que eso es sí, entonces, para hacer nada y para decir que ya están en su lugar, entonces yo voy a ir a preguntar, ¿será que B es menor que C? ¿Cierto? Incluso le puedo poner igual aquí, ¿ya? Si es que es menor o igual que C, entonces quiere decir que C está aquí. ¿Correcto? Eso quiere decir que A, B, C están ordenados. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? ¿Es correcto? Sí. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Nada. ¿Correcto? Entonces, aquí hacemos nada. Fíjense hasta aquí, eso resulta que ha sucedido. Hacemos nada. Pero, ¿qué pasa si me dice que no? Fíjense, ¿qué pasa si nosotros tenemos este panorama? B está aquí, A está aquí. Pero resulta que C no está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, C tiene que estar por aquí. ¿Cierto o no cierto? ¿Sí? Sí. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? A ver, ¿qué dice su pensamiento? Lo único que sabemos es que hasta ahorita, si es que esto es verdad, A es menor que B. Entonces, A está por algún lado de aquí. Voy a poner mejor por acá. Por algún lado de acá está A. ¿De acuerdo? Lo único que sé es que es menor que B. Como me dice que B no es menor que C, entonces C tiene que estar en alguna zona de acá. ¿Correcto? Ok. ¿Qué hacemos en este caso? Preguntar si C es mayor a A. Ya, entonces le preguntamos, ¿será que A es menor o igual a C? Le pregunto, ¿correcto? Si es así, entonces, ¿qué acabo de demostrar? Que aquí está, fíjense, aquí está C. ¿Correcto? Ok, ¿cuál es el valor nuevo de A? A cambia. No.
No cambia. ¿Quién con quién cambia? C y B. Ok, aquí entonces así le vamos a poner, ¿ya? Entonces se cambian los valores de C y B. Correcto, pero si me dice que no, fíjense, si me dice que no, entonces quiere decir que teníamos de verdad que A era menor que B. Pero resulta que A no es menor o igual que C, entonces la única cosa es que C caiga aquí, ¿cierto? Ok, entonces, ¿qué valores tengo que cambiar? Y ahorita, en el primer caso se ordenaría BCA. No, el primero ya está ordenado A, B, C. No hacemos nada. Pero el mayor no sería a la derecha. ¿O me estoy confundiendo? Claro, el mayor es C. Por el blanco hacemos nada. Ah, ya, estamos ordenados de manera ascendente, ¿no? Entonces. Ascendente, sí. Ah, ya, ya. Estamos. Ah, ya, ya. Ok. Ahora, si digamos estamos en esta situación, ¿qué hacemos? ¿Quién con quién tenemos que cambiar? C con A. A con C. Todos contra todos. C con A. ¿Cierto? Entonces, a ver, vamos a hacer algo así. Lo primero que vamos a hacer es salvarle a B. Ya, B está salvado. ¿Correcto? Luego en B le tengo que... Al revés. Lo primero que vamos a hacer es salvarle a C. Ya vamos a salvarle a C. Correcto, C es el mínimo, fíjense. Ok. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? ¿Quién es el máximo valor ahorita? En C tiene que estar el mayor valor. ¿Quién tiene el mayor valor? B. ¿Correcto? Sí, ahorita ya está mi C aquí. Fíjense, ese y ese. ¿Qué hacemos ahora? B está. Sí, pero lo que podemos hacer es este truco. Fíjense, le puedo decir que esto es out. ¿Ok? Entonces, ahorita mi B está aquí. Este ya no es C. Este ya no es C. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Cambiar A con B. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, para cambiar no es tan fácil como parece. Fíjense, podemos salvar A. Luego en A le ponemos lo que tenía B. ¿Ya? Y luego en B le ponemos lo que tenía A. ¿Correcto? Listo. Acá vamos a cambiar. ¿Cierto? Entonces, fíjense, estos cambios se hacen si es que esta situación se da. Si C, A, B, esa situación se da. Estos cambios, fíjense, este procedimiento se hace si es que esta situación se da. ¿Ya? Y se hace nada, fíjense, cuando esta situación se da. Que todavía me falta montonera. Correcto, esto es si es que me dice, entonces, sí, no. ¿Qué pasa si es que este me dice que sí, no? Que A, fíjense, no es mayor que, no es menor igual que B. Entonces le digo sí, no. ¿Qué significa? Que dice que A está por aquí y B está por aquí. Entonces, ¿quién me toca comparar ahora? ¿Quién me toca mirar ahora? C con C. ¿Dónde está C? ¿Cierto? C puede estar aquí, aquí o aquí. ¿Correcto? Entonces preguntamos, ¿será, le digo, que C es menor o igual que D? Entonces quiere decir, si me dice que sí, entonces se está dando esta situación. ¿Correcto? Ya no voy a hacer, ¿de acuerdo? Entonces hay que cambiar, ¿no es cierto? Entonces, así, ahorita está así el orden, ¿correcto? Es el menor, es el segundo y es el tercero. Tenemos que cambiarlo, tenemos que darle prácticamente la vuelta. Esto tenemos que cambiarle a que sea aquí el menor. Entonces, C tiene que venir a A.
B se queda nomás, ¿cierto? Y A tiene que venir a C. Eso significa. Ya no vamos a escribir todo. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si me dice que no es esto? ¿Ya? C resulta que no es menor que B. Este es B, este es A. Entonces, ¿qué tengo que averiguar dónde cae C? Si cae aquí o cae aquí. ¿Cierto? Entonces preguntamos. ¿Será, le digo, que C es menor o igual que A? Si me dice que sí, entonces, ¿en qué situación estoy? Estamos en esta situación, ¿cierto? Resulta que C está aquí. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tenemos? El orden había sido B, C, A. Y tenemos que cambiar A, B, C. Entonces, lo que teníamos en B lo tenemos que llamar a A. Lo que teníamos en C lo tenemos que llevar a B. Y lo que teníamos en A tenemos que llevarlo a C. Esos cambios tengo que hacer. ¿Correcto? Pero si me dice que no, fíjense, si me dice que no, entonces la única posibilidad es que yo tenga B, A, C. ¿Correcto? Entonces, este había sido el orden. B, A, C. Y para yo tener el orden tengo que cambiar así, ¿no es cierto? Lo que había en B lo llevo a A. Lo que había en A lo llevo a B. Y lo que había en C lo mantengo nomás en C. Fíjense, esto es mi plan para poder ordenar estos tres números enteros. ¿Se han dado cuenta? Es pura pregunta. ¿Puedo hacer algo tan complicado? No sé si es que era que tú me decías, ¿no? De 3 procesos. Fíjate, aquí yo tengo más de un proceso que estoy obviando, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo nomás voy a hacer? O me vengo por aquí o termino por aquí. Fíjense. A ver, ¿cuáles son las opciones? O hago esto. Si no hago eso, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer esto, ¿ya? Pero nunca los dos. ¿De acuerdo? Si no hago esto, no hago esto, entonces podría ser este, nunca los tres, ¿ya? Si no hago estos tres, entonces podría ser este, nunca los cuatro, ¿correcto? Entonces solamente uno de estos procesos vamos a hacer, fíjense, de estos terminales, nunca voy a hacer toditos. ¿Entienden? Para eso sirve esta famosa estructura de control condicional, para planear resoluciones de problemas que están basadas en condición. ¿De acuerdo? Entonces, esa es mi simple. Este es el simple. Podemos tener un múltiple. Fíjense, ahora depende de cómo entrarían los tres procesos. Mucho depende de lo que tú vas a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos, por ejemplo, este condicional múltiple que consiste en cuando nosotros sometemos un valor y verificamos qué condición cumple este valor, entonces dependiendo de la condición de este valor, yo voy a hacer ya sea el proceso 1, o ya sea el proceso 2, o ya sea el proceso 3 o el proceso n, nunca los toditos en uno. ¿Ya? Entonces la elección de qué va a depender, si hago este o este, va a depender del valor. A ver, un ejemplo de esto. Ya vamos a hacer un ejemplo muy reducido de este concepto del múltiple. Ustedes recuerdan los números romanos, ¿cierto? Entonces, yo le voy a decir, sí, solamente los símbolos básicos, fíjense, solamente los símbolos básicos. Si el símbolo es I, ¿eso qué representa? Entonces, ¿esto qué es? Aquí vamos a ver. ¿Qué representa esto? Así le vamos a poner, ¿bien? Vamos a escribir, sí, el símbolo, fíjense, de un número romano, es igual a I. Entonces, ¿eso qué significa? Aquí le podemos decir, ¿no ves? Su significado es 1. ¿Correcto? Si es V, ¿qué significa? 5. 5. ¿Correcto? Si es X, ¿qué significa? 10. 10.
Es más, ni siquiera puedes ponerle en texto, fíjate, le puedes poner en valor arábico que nosotros usamos. Esto es 1, esto es 5, esto es 10. ¿Lo ves? Si es que es L, ¿eso qué significa? 50. 50. Si es que es C, fíjense, ¿eso qué significa? Bien. Si es que es D, ¿eso qué significa? 500. Exacto. Y si es que es M, ¿eso qué significa? Bien. Ahora fíjense, este es un condicional múltiple. Solo uno de estos va a salir. ¿Correcto? Si yo a mi símbolo en algún caso yo le pongo, por ejemplo, esto, entonces, ¿qué me debería responder este razonamiento? Digo, Exacto, mi sí debería ser 5, no debería ser 100 ni 1000, nada. ¿Correcto? Entonces, dependiendo de la condición que cumple este símbolo, si este símbolo es I, me dice 1. Si es V, me dice 5. Entonces, por ejemplo, si mi símbolo fuera V, ¿qué me va a responder? 5. Nunca el resto. ¿Estamos de acuerdo? Este es un condicional múltiple. ¿Ya? Entonces, el condicional múltiple, ¿qué me permite? Me permite elegir uno de varios procesos. En este caso, mi proceso es sencillo, ¿correcto? Pero me permite elegir uno de varios procesos. ¿De qué va a depender? Del cumplimiento de una condición, ya que sometemos a una variable, ¿correcto? ¿Cómo se escribe usualmente esto? Se dice, ¿no? En caso de que este valor cumpla la condición 1, entonces voy a hacer P1 y luego terminar, ¿ya? En caso de que el valor cumpla la condición 2, entonces voy a hacer P2 y luego terminar. Así se leería esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tú sometes el valor al cumplimiento de una condición. ¿Cuántas posibles condiciones tienes? Varias, ¿ya? Y solamente una de ellas se hace. Ese es el condicional múltiple. En terminología Javera, ¿cómo se escribe un condicional múltiple? Se escribe así, con la palabra switch. ¿Ya? Aquí le pones la variable que estás queriendo condicionar. Y aquí le dices, en caso de que la val cumpla la condición 1, entonces voy a hacer el proceso 1 y rompemos. ¿De acuerdo? Break. Así es, ¿ya? En caso de que el valor cumpla la condición 2, entonces hacemos P2 y rompemos. ¿De acuerdo? Terminamos. Eso significa break. Te permite romper, terminar la estructura. Este break que te va a obligar a venirte aquí. Y ahí ya no va a seguir preguntando. A la primera que este valor cumpla alguna de estas condiciones, entonces va a terminar. ¿Ya? Esa es la forma de razonar de un condicional múltiple, por definición. Un condicional múltiple, entonces, te permite elegir una de varias alternativas de proceso dependiendo de una condición, ¿ya? Del cumplimiento de una condición. Pues la semántica operacional es esto, ¿no? Verifica si el valor cumple la condición 1. Si es verdad, entonces se va a ir al 2. Y el 2 que es ejecutar el paso 1 y terminar. Si es falso, entonces recién pasa a la 3. Verifica si el valor cumple la condición 2. Si es verdad, va al paso 4, pero si es falso, se salta. Fíjense y va a verificar. ¿Ya? Este es un condicional múltiple. ¿Correcto? Entonces, hay varios ejercicios que tú puedes hacer con esto. Ahora, vamos se los dejo en tintero. Bueno, mejor se los voy a poner como una tarea puntuada. No me dejaré. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, ¿qué hay que aprender? La estructura de control if, then, else o el condicional, básicamente, ¿qué me permite tener? Me permite tener planes que tienen alternativas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué alternativa voy a elegir? Va a depender del cumplimiento de una condición, de si es verdad o falso. ¿Ya? Eso básicamente. ¿Por qué se llama estructura de control? Porque altera el flujo normal de lectura. En este caso, fíjense, no necesariamente voy a leer esto, todito, no necesariamente. Entonces, si por ejemplo,
Aquí ya se hace verdad, entonces lees esto y te brincas todito esto y terminas acá. Entonces esto ya no lees siquiera, ¿correcto? Por eso se llama estructura de control. Lo mismo acá. Si es que esto se hace verdadero, fíjense, si la expresión booleana es verdadera, hace esto y se brinca luego hasta acá. Esto ya no lee, ¿de acuerdo? Pero si la expresión booleana se hace falsa, entonces brinca esta parte hasta aquí. Hace esto y termina. Esto ya no hace. ¿De acuerdo? A eso se llama alterar el flujo normal de lectura, porque si leyéramos todo de arriba abajo, deberíamos leer esto, 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 así y así. ¿De acuerdo? Por eso se denomina estructura de control. Y siempre, fíjense, tiene semánticas asociadas. ¿Cómo es que esto se lee, digamos? Se va a leer de acuerdo a esta semántica operacional asociada. ¿Cómo es que esto se lee? Esto se lee de acuerdo a esta semántica operacional asociada. ¿Ya? Entonces, de esa parte, todo en programación y los lenguajes de programación, uno tiene sintaxis y lo otro es la semántica operacional que se supone que hace. Pero de todas maneras, estas estructuras de control, fíjense, tienen la misión de representar el pensamiento humano, ¿ya? Cómo razonamos los humanos para resolver problemas. No es verdad que caminamos en lineecita recta. A veces vamos a tener que tomar un camino de dos, ¿correcto? ¿Y de qué va a depender cuál camino tomamos? Probablemente de alguna condición. Vamos a tener que tomar decisiones, ¿ya? Y en este caso podemos tomar una de varias alternativas. Tomamos decisiones. Y ustedes van a darse cuenta que en su vida universitaria siempre van a ir tomando decisiones, ¿correcto? Y van a depender de las condiciones que se vayan generando en el transcurso de su vida universitaria para tomar una u otra decisión. Entonces, no necesariamente va a ser un camino así recto, ¿de acuerdo? Incluso cuando tienes más de un grupo para tomar una materia, ¿qué es lo que haces? Tomas una decisión, ¿correcto? Entonces, no necesariamente estás con todos los grupos tomando, ¿ya? En la vida, el ser humano hace muchas cosas tomando decisiones. Bien. A ver, leeremos este ejercicio y vamos a observar que aquí yo ya tengo interacción, tengo todo. Ya lo que hemos avanzado en este ejercicio está todo. Ya vamos a leer rápidamente. Te dice, en un laboratorio se está trabajando con robots, por lo que en una prueba piloto ellos quieren probar cómo reacciona un robot explorador sobre un plano cuadrangular. De la zona rectangular se tienen sus esquinas superior izquierda e inferior derecha que determinan el espacio en el cual el robot debe explorar. El robot explorador inicia su recorrido en una posición dentro del plano de exploración y siempre con dirección norte. El robot, dice, puede girar 90 grados contra horario por vez. Puede avanzar siempre en una posición en la dirección en la que se encuentra. Cuando la suma de los valores de la posición en la que se encuentra es múltiplo de 3 o de 2, el robot debe registrar y acumular esta suma en su memoria. Si efecto de moverse el robot abandona el plano, se debe emitir un reporte que diga robot perdido. Después de esto, el robot ya no puede moverse más. En caso de que el robot aún se encuentre en el plano de exploración, se debe emitir un mensaje explorando. En cualquier momento, es posible pedirle al robot cuánto ha acumulado en su memoria. Te dice, modele esta situación, esta descripción de alguna realidad. Ya tienes que modelar. Ahora fíjense, cuando yo hablo de un robot, ustedes pueden hacerse una idea, pero fantástica, de un robot, ¿correcto? En el mundo real y no. No, aquí tu idea de robot es la que está descrita en el problema. Eso te va a permitir tener una perspectiva de modelamiento de la realidad. Era lo que me preguntaba, ¿no? ¿Cómo puedo decir que un ave puede volar si solamente sabe dar su color y su raza? Es que depende de lo que modelas. En este caso, fíjense, ¿quién me está diciendo qué es lo importante de un robot?
la descripción del problema. El problema en sí ya me va a determinar límites, me va a determinar un contexto sobre el cual yo voy a observar la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tú me dices un laboratorio, tampoco te hagas toda una idea, ¿no? De qué es un laboratorio, no. Tienes que pensar en el laboratorio para fines de este ejercicio, ¿correcto? Entonces, vamos a empezar a hacer modelamiento. A ver, una leidita más del problema. Si tienen si no entienden algo, o lo primero que haremos es entender, ¿correcto? El problema. Tal vez entenderemos, y una buena manera de entender es dibujarnos algo. Ya, entonces me vengo acá a la pizarra y le digo, entenderemos el problema del robot. ¿Ya? Y establecemos fondo. Nos venimos aquí y vamos a intentar entender qué significa esto. Dice que en un laboratorio se está trabajando con robots, por lo que en una prueba piloto ellos quieren probar cómo reacciona un robot explorador sobre un plano cuadrangular. Ok, dice que tenemos un plano cuadrangular, ¿no es cierto? Cuadrangular. De la zona rectangular se tiene su esquina superior izquierda, o sea, se tiene, esto es dato, ¿correcto? Y se tiene su esquina inferior derecha, esto es dato. ¿Ya? Esos dos son datos. Esto dice que es el plano rectangular, que determinan el espacio en el cual el robot debe explorar. El robot explorador inicia su recorrido en una posición dentro del plano de exploración. Entonces le vamos a pintar aquí a mi robot con verde. Entonces, en algún lugar del mundo, del plano, dice, ahí empieza mi robot, y siempre está mirando, dice, en dirección norte. ¿No? Y siempre está con dirección norte, está mirando hacia el norte, dice el robotcito, siempre. El robot, dice, puede girar 90 grados. Ah, ya dice, si nosotros tenemos mi robot, por ejemplo, que está mirando ahí, y yo le pido girar a mi robot, dice que siempre gira 90 grados contra horario a la vez. Entonces, si yo le digo girar, mi robot, ¿cómo estaría? La siguiente vez estaría ahí. ¿Correcto? Si mi robot estuviera mirando hacia allá y yo le digo girar, entonces mi robot, ¿en qué situación estaría? Ahí. ¿Correcto? Si mi robot estuviera mirando hacia el sur y le digo girar antihorario, es decir, así gira, ¿no ven? En ese sentido, antihorario. Entonces, ¿a dónde estaría ahora mirando mi robot? Hacia el este. Si mi robot estaría en dirección este y le pido girar, entonces, ¿a dónde va a mirar ahora mi robot? Al norte. Y luego esto vuelve a suceder. ¿Ya? Ah, dices. Entonces, cuando yo le pido girar un robotcito, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a cambiar su dirección. ¿Ya? Eso dice. Listo, ya entendí. Bien. Cuando dice, puede avanzar siempre en una posición en la dirección en la que se encuentra. Ah, ya, me pongo a pensar. Si supongan mi robot está en la posición X5 y está mirando hacia el norte y yo le pido avanzar, ¿correcto? Entonces, ¿en qué posición se encontraría? Ahora, depende, ¿no ves? De cómo tomas nuestro eje de coordenadas. Si supongamos esta es la posición 0, ¿cierto? 0, 0. Entonces, ¿cómo sería avanzar hacia el norte? ¿Qué posiciones tendría mi robotcito? ¿La ordenada va a aumentar? ¿Cuál? ¿Y? Y. Entonces, mi robot la próxima vez estaría en Y+1 y sigue mirando al norte. ¿Correcto? Si está en la posición XY y está mirando al oeste y yo le digo avanzar, entonces, ¿dónde se iría? X-1. X-1 y se mantiene en Y, ¿cierto? Si es que estuviera en XY y está mirando hacia el sur y le digo avanzar, entonces, ¿en qué nueva posición estaría? Y-1. Y-1 y se mantiene su dirección. Si es que estuviera en esta posición y estuviera mirando hacia allá y le pido avanzar, ¿a dónde quedaría su próximo estado del robot? X+1. X+1 y, ¿sí? Y mirando hacia allá. ¿Correcto? ¿Sí?
Eso. Fíjense, estoy entendiendo. Y fíjense aquí, incluso ya estoy resolviendo. ¿No ve cuál es el procedimiento? Estoy entendiendo. Dice que el robotcito tiene que tener memoria. Ah, dice. Ok. Entonces, mi robot dice que tiene que tener memoria. Tal que dice que cuando el robot se encuentra en una posición X y resulta que la suma de esas posiciones, de los valores de la posición, eso dice, ¿no ve? De los valores de la posición. Si X más Y es múltiplo de 3 o es múltiplo de 2, entonces X más Y tiene que añadirse, ¿no es cierto? Tiene que guardarse, tiene que acumularse, dice, en su memoria. ¿Correcto? Eso dice el problema. Ahí, estoy entendiendo. Muy bien. Efecto de moverse, dice que el robot abandona el plano, se debe emitir un reporte que diga robot perdido. Tú dices. Entonces puede ser, fíjense, que mi robot se encuentre aquí en alguna oportunidad, ¿no ve? Y mirando hacia ella. Y si yo le digo móvete, entonces mi robot ya va a estar aquí y eso ya está fuera del plano. Entonces, si eso sucede, yo le tengo que decir robot perdido, ¿correcto? Y ya no puedo moverme, ¿cierto? No puedo girar, no puedo moverme, ¿correcto? Dices. Entonces, todo robotcito, fíjense, me estoy dando cuenta que necesita, de acuerdo al problema, que necesita recordar la memoria, ¿ya? ¿Qué necesita el robotcito? Necesita saber en qué posición está, ¿cierto? ¿Qué necesita saber el robotcito? ¿A qué dirección está mirando? ¿Correcto? ¿Qué necesita saber el robotcito? Su estado, si está perdido o no perdido, ¿ya? Si se perdió o no. Entonces, este estado probablemente le vamos a llamar así. ¿Será que el robot está perdido? ¿Correcto? Eso es, ¿ya? Si no, me dice, tiene que seguir, ¿no? Explorando. En cualquier momento es posible pedir al robot cuánto ha acumulado en su memoria. Listo. Una vez que tenemos eso, hemos entendido, ¿cierto? Entonces, básicamente a mi robot yo le tengo que mandar a explorar en este plano, ¿no? Y este plano tiene estos límites, ¿no es cierto? Tiene este límite y sobre la base de eso va a caminar. Ok, entonces, modelamos. ¿Qué necesitamos? A ver, si nosotros somos un poco más visionarios acá, y vamos a tratar de encontrar todos aquellos que parecen ser nombres comunes. Por ejemplo, laboratorio. Yo digo ahí, laboratorio parece ser un tipo de objeto. ¿Ya? Parece. Robot, dice, es otro tipo de objeto. ¿De acuerdo? Estoy leyendo de mi problema y estoy tratando de encontrar nombres comunes. Es una prueba piloto, ellos quieren probar cómo reacciona un explorador. Robot explorador y robot para mí son lo mismo, ¿cierto? En un plano. Dice que tienes un plano. ¿Ya? Fíjense que estoy rescatando todo lo que a mí me ha parecido interesante después de haber entendido más o menos el problema. ¿Correcto? ¿Qué necesita entonces modelar? Necesito modelar el plano, necesito modelar el robot, necesito modelar el laboratorio que tiene el robot, ¿correcto? A partir del cual yo voy a empezar a mover. Y dice que, fíjense, todo está acá. De la zona rectangular se tiene su esquina superior izquierda y su esquina inferior derecha. Entonces, este dice que tiene su esquina superior izquierda y tiene su esquina inferior derecha. ¿Correcto? Eso dice, aquí dice, fíjense, no me estoy inventando. Que determina el espacio en el cual el robot debe explorar. El robot explorador inicia su recorrido en una posición dentro del plano. Ya, dice, todo robot tiene una posición. ¿Cierto? Una posición que por defecto dice inicialmente está dentro del plano. Esa es una restricción al principio. Y siempre con dirección norte, dice, todo robot siempre al principio inicializa mirando a dónde, hacia el norte. ¿Ya? El robot puede girar. Dice, ¿qué puede hacer el robot? Dice, puede girar 90 grados, por defecto 90 grados antihorario. ¿Ya?
El robot dice puede avanzar. Dice que el robot tiene la capacidad de avanzar. Está bien, con la posición avanza, pide la dirección, ¿cierto? Hasta el momento estamos bien. Cuando la suma de los valores en la que se encuentra, bla, 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 esto ya es una restricción de cómo avanza, ¿no? Y a medida que va avanzando, sí va registrando los nuevos datos. ¿Correcto? Eso. Si efecto de moverse el robot abandona el plano, se debe emitir un reporte que diga robot perdido. Y aquí te estás dando cuenta, dice, efecto de moverse o avanzar, esto que me tiene que generar un reporte y ese reporte va a ser de clase string. Puede decirme robot perdido o explorando. ¿Y necesito decirle cuánto va a avanzar? No, aquí dice que siempre avanza una posición. ¿Correcto? Aquí tengo que decirle cuánto girar, no. ¿Me va a devolver resultado? No. ¿Esto que me genera? Cambio de estado en la dirección. Fíjense, estamos analizando. Esto es propio, esto es para implementar el método de avanzar. ¿Ya? Eso tenemos que considerar cuando vayamos a hacerle avanzar a un robot. Esto también, ¿no ves? Si efecto de moverse el robot deja el plano, entonces aquí mi mensaje va a ser diferente. Dices, eso quiere decir que cuando el robot está perdido, yo ya no puedo ni girar ni avanzar. Entonces, por esa razón, nosotros necesitábamos tener un atributo que diga en qué estado está este robot, si está perdido o no. Y por otro lado, que habíamos pensado que este robot debería tener memoria, porque aquí dice que si es que visita una posición cuya suma de sus valores es múltiplo de 3 o de 2, esa suma tiene que acumularse en su memoria. Entonces, ¿dónde vamos a acumular eso? En su memoria. Listo, ya está. En cualquier momento es posible pedirle al robot cuánto ha acumulado en su memoria. Entonces, yo le puedo pedir get memoria. Quiero saber cuánto tiene en su memoria. Fíjense, método accesador. Y este que me va a responder lo que se supone que tiene. Entonces, vamos a movernos en los planos de los enteros. Perdido, ¿qué es? Es un boolean. True si está perdido, falso si no está perdido. La dirección aquí que le vamos a decir que es un char, norte, sur, este, oeste. La posición que es aquí es un punto, ¿correcto? Eso quiere decir que yo requiero una clase punto, ¿cierto? El plano que tiene esquina superior izquierda, que es un punto, tiene esquina inferior derecha, que es un punto. Y todo punto, ¿qué cosa tiene? Tiene su famoso XY. Y el X aquí que va a ser un entero y el Y que va a ser aquí un entero. ¿Correcto? ¿El laboratorio qué tiene? El laboratorio tiene un robot. Es su robot explorador. ¿Cierto? Su explorador. Fíjense, el laboratorio tiene un robot. El robot, dice, tiene dirección o posición, que es un punto. ¿Ya? El plano, dice, tiene punto. ¿Correcto? ¿Y el plano quién lo tiene? ¿El robot o el laboratorio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué votan? Laboratorio. El laboratorio. Pero para moverse el robot necesita el plano, ¿verdad? El robot. Ya, pueden ser las dos cosas, fíjense. Entonces yo digo, para avanzar, si bien es cierto, no necesito saber cuánto voy a avanzar, sí necesito saber en qué plano me estoy moviendo. ¿Correcto? Porque si no, ¿cómo voy a saber si me he perdido o no me he perdido? Es difícil. ¿Ya? El robot es secreto de estado, el plano es secreto de estado. La posición del robot también está controlado, privado, privado, privado. Esto sí es público, 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 ¿correcto? Esto también privado, privado, esto privado, privado. Entonces, probablemente para acceder a la información del punto, aquí yo tengo que enseñarle sus métodos accesadores, ¿cierto? Get y. Y probablemente para cambiar la información de un punto, ¿qué necesito? Necesito establecer setI y necesito establecer X. Probablemente. ¿De acuerdo? Entonces, en el plano, fíjense, que tiene estas dos cosas. Entonces, probablemente es interesante que yo le pueda
responder la esquina superior izquierda, método accesador, y le pueda permitir obtener la esquina inferior derecha, método accesador. ¿Ya? Estos son positivos y obviamente estos que me van a devolver, este un punto y este que me va a devolver un punto. ¿Correcto? Entonces, SAS viene aquí. Fíjense, el robot también charla con un plano y está todo completamente relacionado. ¿De acuerdo? Así se modela. Fíjense, ¿qué información yo le pongo al robot? Le voy a poner la información que me conviene para resolver este problema. ¿Qué me conviene que tenga el robot para fines de este problema? Dice, tiene que tener posición, dirección, un estado de saber si está perdido o no en la exploración y una memoria. ¿Correcto? ¿Y por qué me dices? ¿Por qué estos datos? Porque ese es el problema que estoy modelando y estoy queriendo resolver. ¿De acuerdo? Bajo otro contexto, probablemente mi robot va a tener otras características esenciales que relevar y modelar. ¿Entendieron eso? Depende mucho de la perspectiva y la perspectiva aquí me la determina el problema que estoy queriendo resolver. ¿Está bien? Sí. Ok, esta pizarra la tenemos compartida, ¿no es cierto? Entonces, esto vayan a pasarlo a BlueJ, ¿ya? Y el jueves continuamos. Jueves vamos a seguir haciendo ejercicios, el martes también. Y esto sí hay sí, dime. ¿Será que puedes subir el video? ¿Este de Por ahorita? favor. Sí, sí, este de ahorita. A ver, voy a intentar, ¿ya? ¿Por qué quieren los videos? O sea, me van a ver 8 horas y media más. Podría Qué ser. aburrido. Se ve interesante. No sirve mucho para Inge, poner suba los repasar. videos para repasar. Por favor. Por favor, Inge. Ya, a ver, No, voy a no tengo intentar, mucha ¿de acuerdo? ayuda. Porque yo digo, pucha, escucharme 3 horas debe ser súper aburrido, ¿ya? No, Inge, es interesante así. Ok, pero voy a ver cómo le hago, ¿de acuerdo? Entonces, dice eso, o sea, por ejemplo, a ver, por ejemplo, si el robot se encuentra en la posición, supongamos que se encuentra en la posición 2, 7, ¿ve? Entonces sumo la posición 2 más 7, eso es igual, aquí está, eso es igual a 9. 9 es múltiplo de 3, pregunto, sí me dice. Entonces este nuevo tengo que irlo a aumentar a la memoria. Eso dice el problema. Si la posición que pisa el robot, los datos de la posición X más Y, la suma de los datos de la posición es múltiplo de 3 o múltiplo de 2, entonces eso tengo que sumarlo a la memoria. Y es por esa razón que he dicho que el robot tiene que tener memoria, el robot tiene que tener estado, el robot tiene que tener posición y el robot tiene que tener dirección. ¿Cierto? ¿A quién le pertenece toda esa información? Al robot. ¿Correcto? No, aumenta el 9. Eso dice. Vamos a aumentar. No, a ver, supongamos que yo, no importa. Si digamos ahora le digo move, ¿no ve? Mover le digo. Está apuntando aquí. Entonces, ¿a qué dirección se va a mover? A la 2, 8. ¿Cierto? Ni bien se mueve a la 2, 8, nuevamente calcula. 2 más 8, ¿cuánto es? 10, dice. ¿Es múltiplo de 3? No. ¿Es múltiplo de 2? Sí. Entonces, este 10 tengo que irlo a acumular a la memoria. Esto ahorita en mi memoria, ¿cuánto ya tengo? 19, solo haber visitado esas dos posiciones. No dice aumento en unidad. Ya aumenta el valor, te dice, ¿no? Debe registrar y acumular esta suma, dice. Si la suma de los valores de la posición, fíjense, esta suma en su memoria, no la unidad. Hay que leer, ¿de acuerdo? Tienen que aprender a leer. ¿Correcto? Ok, nos vemos el día jueves. Inge, Hasta luego, joven.
Y la tarea que me mandó la anterior semana es hasta hoy día, ¿no? ¿Cuál tarea? La de modelar las Sí, flashes. debe ser. Les doy una semana usualmente. Ay, muchas gracias. Hasta luego. Inge, y de los 3 programas que subió Sí, también como tarea, sí. eso Hay que también es hacer. para la próxima semana, ¿no? Ok, gracias. Sí. Tiene fechas, ¿no? Todos tienen fechas. Y ¿Qué respecto a más? esa tarea, la nota que dice ahí que nos da automáticamente es la que se va a quedar. Sí. ¿En cuál ejercicio? ¿En el 8? En el último, no estoy pudiendo aumentar la nota y no me dice como que prueba varios casos, solo me dice la nota directamente. Sí. Prueba pues varios casos. No hace una sola prueba. ¿Cuál es? ¿La pregunta del 8? No, la del complejo. Ah. Tienen que pensarla bien. ¿De acuerdo? Pero de lo que he hecho la prueba me salía todo lo que he hecho. Ya, pero una cosa es lo que tú haces y otra cosa es si funciona para todos los casos. ¿Ya se acuerdan esa vez que hemos hecho ese ejercicio del rectángulo? Todo lindo estaba y un buen enemigo ha venido y nos ha hecho, nuestra solución no estaba buena y hemos tenido que refinar nuestra solución, ¿se acuerdan? Sí, pero esa vez sabía lo que el buen enemigo me estaba diciendo que estaba mal. Ahora no sé qué es lo que está mal. Tienes que revisar, ¿de acuerdo? Pero lo que te está dando el juez, el módulo, es correcto. Entonces, si te dice que está mal, está mal. Ya está bien. ¿Ok? Listo. Hasta el día jueves. Hasta jueves. Hasta el día jueves, Inge. Chao, chao. Hasta luego, dice. Chao.